Hola, ¿qué tal? Yo soy María y hoy tengo algo que decirte acerca de tu actitud y cómo te está afectando en tu proceso de aprendizaje. Si estás interesado, pues quédate conmigo y si no te interesa, pues haz clic en un video de gatitos. Una de las actitudes más comunes entre muchos, y la verdad son muchos estudiantes de idiomas, es esta. Tengo vergüenza, no quiero hablar en español todavía porque no soy muy bueno. Las personas se van a burlar de mí. ¿Qué va a decir la gente si me equivoco? Mira, hay tres cosas que son muy importantes para mejorar tu español. La primera es, por supuesto, tener el material apropiado, mejor dicho. Hay mucho material en internet, en YouTube, en fin. Pero el problema es que no todo sirve. Me explico. El material que escuchas o lees no siempre es útil para el objetivo que tienes y no siempre es fácil de encontrar. Si quieres hablar con tus amigos, debes buscar el material que imite esas situaciones y tomar las expresiones y las palabras en grupo que se usen frecuentemente. Luego debes repetirlas, imitarlas y usarlas. Si no las usas, pues vas a perder el tiempo. Así de sencillo. La segunda cosa es tener un método, una estructura. Si tienes el mejor material del mundo y nada más lo lees y dices, ¡ay, qué bonito, qué bien este material! Y lo lees una vez y te olvidas de él, pues ese material no sirve para nada. Y la tercera cosa es la actitud. ¿Qué pasa si tienes el super material para estudiar y usar el mejor método del mundo y tu actitud es mala? Pues nada, no va a pasar nada. Te vas a quedar con los mismos resultados de siempre y luego vas a decir, ¿por qué no estoy mejorando? ¿Será que las personas que mejoran en español están pensando, ay Dios mío, qué vergüenza decir algo incorrecto? Ay no, es que no soy buena para el español. No, las personas que empiezan a ver resultados no solo están siendo conscientes de su práctica diaria, sino que tienen una actitud que es algo así como aprendo algo nuevo, lo uso, me equivoco, lo corrijo y lo uso otra vez y repito. No importa si tienes apoyo de otras personas para hablar español o el mejor profesor del mundo. La manera en la que tú piensas de ti mismo determina tu actitud. Esas son las tres cosas que tienes que tener para mejorar: los materiales, los métodos y la actitud. Si no estás satisfecho con tu español, tú tienes el poder de cambiarlo. Puedes tener todo a tu favor para mejorar, los mejores métodos, el mejor profesor, pero si no usas lo que sabes y no te arriesgas a cometer errores, te vas a quedar estancado. Lo más importante es usar lo que sabes y aprender a ser consciente de tus errores para corregirlos. ¿A quién le importa lo que digan de ti? La verdad, la mayoría del tiempo a las personas les va a importar un pepino si te equivocas. Pero si hablas con miedo, lo más seguro es que se aburran de escucharte y quieran irse. Así que aprende a escucharte, corrige tus errores comparándolos con lo que escuchas y habla sin miedo. Si te equivocas y alguien te corrige, aprende. Si te equivocas y alguien se burla de ti, pues tienes dos opciones: reírte con esa persona y corregir tu error, o alejarte de esa persona y corregir tu error. En cualquier caso, vas a mejorar si pones atención. No sé, últimamente me dan muchas ganas de hablar de cosas así. Es como un jaloncito de oreja para que no se desanimen y hagan mayores esfuerzos para aprender. Si te gustó mi jaloncito de oreja, pues dale un dedito arriba, y si no, pues dale un dedito abajo. Nos vemos en un próximo video y recuerda, si vas a aprender un idioma,
Why Not Spanish. Chao.